Tenemos un transformador trifásico aquí. Como pueden ver, su alimentación es una alimentación trifásica 220, que como lo puede decir acá su placa, dice voltaje de entrada 220, tenemos un voltaje de salida 24 y 12. Vamos a proceder a conectarlo. Bueno, ya lo tenemos conectado. Este es su bobinado primario, secundario. Este es cable más delgados porque maneja un amperaje distinto, y este maneja mayor amperaje pero menos voltaje. Este es el de alimentación, este es el secundario, que es de salida. Entonces vamos a proceder a energizarlo y vamos a hacer sus respectivas pruebas. Inicialmente vamos a probar el voltaje de entrada. Nos dice que es 221 voltios. Este es el de entrada. Y vamos a proceder a probar el de salida. Como pueden ver, el voltaje de entrada nos dice que es 220 y como pudieron observar, se es correcto. Bueno, vamos a proceder a probar el voltaje de salida. Como pueden ver, aquí tenemos la salida, este que es la tierra o el negativo, y el otro que es el positivo de 24 voltios. Espera un momento. Espere. Listo, espere. Como pueden observar, aquí tenemos una salida de 24, que es esta de la esquina acá, la roja. Este es la salida de 24 y este sería nuestro negativo. Entonces nos indica que este sería nuestra salida de 12 voltios. Vamos a proceder a probar. Efectivamente, ahí nos está marcando nuestros 12 voltios. Como pueden observar, salida de 24 y salida de 12. Bueno, acá tenemos un transformador trifásico a 220 con su debida energización, con su pin de corte, y acá salen las dos fases que van para la entrada. Acá podemos ver, bueno, está medio dañado, pero podemos ver que tiene dos bobines, la primaria y la secundaria. La primaria es la entrada y hay diferentes combinaciones para poder hacer la entrada. Nosotros utilizamos esta que es la H1, H3. Acá como podemos ver, ya conectamos el H1 y el H3, o sea, ya están conectadas a la entrada. Y la segunda bobina son las salidas de voltaje. Hay diferentes combinaciones, pero todas las combinaciones utilizan el X1 y como podemos ver el X1 pues está dañado. Vamos a proceder a medir la entrada, que como nos dice tendría que medir 220. Energizamos el circuito y medimos. Como podemos ver, si mide los 220 que dice el transformador que tiene que medir la entrada. Ya para medir la salida tendríamos que medir X1 con X3. El X3 sería este y el X1 este, pero pues por obvias razones está dañado la entrada del X1, entonces pues no va a medir nada, mide solo 1 voltio. Compañeros, muy buenas tardes. Acá tenemos nuestra práctica de este transformador, el cual nos dice que la primaria, nuestra bobina primaria, se puede conectar a 210, a 230 y a 250 voltios. Y nuestra bobina secundaria nos va a salir a 215 voltios. También nos dice este transformador que tiene una capacidad de 600 voltios, se puede conectar a una frecuencia de 60 o de 50 Hz. Entonces acá, como podemos observar, acá tenemos nuestra salida a tierra y aquí tenemos entonces nuestra bobina secundaria. Acá nos dice que sale de 115 voltios. Acá nos está diciendo que tenemos nuestra bobina primaria, la cual la podemos conectar en un rango entre 0 a 210 y entre 230 o 250 voltios. Entonces en este caso nosotros la conectamos aquí en el rango de 0 a 210. Vamos a probar nuestra salida de voltaje acá en nuestro breaker, cuánto nos está llegando de voltaje. Entonces ya tenemos acá conectado nuestra cometida
Vamos a probar. Como podemos verificar en la pinza, compañeros, tenemos un voltaje alterno de 226 voltios. Entonces estos 226 voltios es lo que nos va a llegar aquí a nuestra entrada de nuestro transformador. Vamos a encender nuestro breaker. Ahora vamos a probar nuestro voltaje, el voltaje de salida, para verificar si sí nos está convirtiendo como nos dice la placa de característica. Como pueden observar, compañeros, ahí nos está marcando un voltaje de 129 voltios alternos. Esto significa que sí nos está funcionando acá la transformación de voltaje. Vamos a probar ahora acá cuánto voltaje nos ingresa a nuestra bobina primaria. Como pueden ver, compañeros, nos entra en un voltaje de 226 voltios. Ahora vamos a probar nuestra otra entrada, la cual nos marca un voltaje más o menos de 22 voltios. Esto sucede porque no tenemos el transformador aterrizado. Entonces ya vamos a hacer el aterrizado del transformador para verificar este voltaje que nos está marcando. Mi voltaje rápido. Bueno, compañeros, entonces como podemos observar, acá tenemos nuestra cometida trifásica, la cual va a llegar acá a nuestro breaker trifásico. Pues en este breaker ingresan nuestras 3 fases y vamos a solamente sacar 2 fases para funcionar este transformador, como nos dice su placa característica, conectarlo entre un rango entre 210, 230 y 250 voltios. Entonces en este caso lo vamos a conectar en un rango entre 226 voltios, que es la salida que estamos obteniendo acá de estas 2 fases. Como pueden observar, entonces lo conecté en el rango que va entre 0 a 202 voltios y ya obtenemos la salida que podemos observar ahí, que es de 129 voltios. Compañeros, buenas tardes. Aquí tenemos esta práctica de electricidad en la cual tenemos un transformador en el cual no tiene la placa de característica, como pueden observar. Entonces nos toca buscar nuestras bobinas primarias y secundarias. Entonces, como podemos ver en esta parte del transformador, acá tenemos 4 pestañas, en el cual tenemos 2 negras y 2 rojas. Y aquí en el otro lado tenemos 5 pestañas en el cual nos marcan de color azul. Entonces, compañeros, tenemos 2 formas de verificar acá cuáles son las bobinas primarias y secundarias. Una forma es verificar la resistencia. La que mayor resistencia nos marque, esa van a ser nuestras bobinas secundarias. Otra forma, compañeros, de poder deducir cuáles son nuestras pestañas primarias o secundarias es que nuestras pestañas secundarias son más gruesas por la resistencia, ¿sí? Entonces nuestras pestañas son más gruesas, como pueden observar acá. Estas son más gruesas que las otras. Entonces eso nos quiere decir que estas son las primarias y estas son las secundarias. O sea, estas son las salidas. Entonces, compañeros, vamos a probar continuidad para revisar qué continuidad nos marca o cómo van distribuidas estas bobinas de esta salida secundaria. Entonces acá ya tengo mi pinza automática para probar continuidad. Entonces voy a probar acá este hilo negro a este hilo rojo y como pueden observar, compañeros, sí me marca continuidad. Entonces esto me quiere decir que aquí tenemos una bobina. Entonces ahora voy a probar este hilo negro con este siguiente rojo. Y como pueden observar, compañeros, no nos está marcando continuidad. Ahora vamos a probar negro con negro. Tampoco nos marca continuidad. Ahora vamos a probar la que nos faltaba, esta negra con esta roja. Y sí nos marca continuidad. Entonces esto quiere decir que esta salida secundaria nos está marcando 2 bobinas. Esta es una y esta es otra. Pues ahora acá nos dirigimos a nuestra parte primaria, en el cual vamos a realizar nuestra respectiva conexión, basándonos que estas 2 pestañas nos va a dar un rango de voltaje para conectarla y estas 2 también nos va a dar otro rango de voltaje.
Entonces vamos a realizar esa conexión. Bueno, ahora vamos a comenzar con el armado de nuestro transformador. Acá tenemos nuestro pin de corte con sus 3 fases. Acá vamos a coger 2 puntas de nuestras primeras, las cuales vamos a poner acá, vamos a poder energizar. Donde ahí va la primera y la segunda. Ya teniendo conectadas las primeras bobinas, vamos a proceder, como se puede ver ahí, vamos a proceder a medir voltaje de salida en nuestras segundas. Para eso tenemos acá que aislar nuestras otras puntas Con capuchones. con capuchones, porque recordemos que todas ellas nos marcaron continuidad. Nos marcaron continuidad nos indican de que podría tener una fuga de voltaje, por lo que no lo tenemos aterrizado, entonces puede generar un corto. Entonces ya las tenemos acá todas aisladas, vamos a proceder a funcionar. Conectamos su acometida trifásica, ponemos nuestro breaker y vamos a proceder a medir nuestro bueno, compañeros, entonces ahora ya tenemos acá nuestra pinza para medir nuestro voltaje que tenemos acá de salida aquí en nuestra secundaria. Entonces vamos a subir nuestro breaker. Ya tenemos ahí nuestro breaker, entonces vamos a probar nuestro voltaje que está saliendo ahí de nuestro breaker, en el cual notamos que nuestra pinza voltioamperímetrica nos está marcando un voltaje de 226 voltios alternos. Entonces ahora vamos a probar acá nuestro voltaje de salida acá en nuestra primer bobina secundaria. Como podemos observar, compañeros, tenemos un voltaje de 64 voltios, que es la salida que nos está marcando esta bobina. Ahora vamos a probar con nuestra segunda bobina. Como podemos ver, compañeros, también tenemos un voltaje de 63.9 voltios. Entonces, eso nos indica que estas son dos bobinas en la cual cada una vamos a obtener un voltaje de 64 voltios mediante esta entrada primaria, o sea, en este rango de voltaje. Bueno, compañeros, buenas tardes. Entonces acá tenemos otra nueva práctica con este transformador. Este es más antiguo, este es de marca Ergon. Este nos dice aquí su placa característica que soporta 250 voltiamperios, una frecuencia de 60 Hz. Nos dice que el voltaje primario es de 150 voltios y el voltaje secundario es de 115. También nos da acá su número de serie. Entonces, como pueden observar, es un transformador monofásico, el cual ya viene prácticamente compuesto con su clavija de salida secundaria, su clavija primaria, su bobina primaria. Entonces vamos a realizar su respectiva conexión. Acá ya tengo mi breaker y ya tengo toda mi acometida monofásica, como pueden observar aquí en la clavija también. Entonces vamos a sacar, pues en este caso ya la saqué, nuestra línea en nuestro neutro y vamos a realizar la conexión de nuestro transformador. No olvidemos aislar acá con los capuchones. Listo, compañeros, entonces acá como pueden observar ya aislé acá con capuchones. Entonces ahora voy a proceder a conectar acá mi acometida y a conectar mi transformador. Listo, pues en este caso ya nuestro transformador se supone que está, en este momento se supone que nuestro transformador ya tiene voltaje. Entonces vamos a proceder a mirar acá primero nuestro voltaje de salida del breaker. Pues, tenemos un ingreso a nuestro breaker de 131 voltios. Esos mismos 131 voltios están saliendo acá de nuestro breaker, que es lo que está entrando a nuestro transformador.
Ahora vamos a probar acá nuestra salida secundaria. Como podemos observar aquí en nuestra pinza voltioamperimétrica, compañeros, tenemos un voltaje de 14.8 y sigue variando, 15 voltios alternos. Entonces, como podemos observar, compañeros, el transformador desafortunadamente no está funcionando como debería funcionar, pues ya que al revisar acá nuestra placa característica nos dice que nuestra vía secundaria tendría que salir con 115 voltios. Entonces nos marcó 15 voltios, desafortunadamente no sirve. Ahora vamos a realizar la práctica con otro transformador. Compañeros, buenas tardes. Acá tenemos nuestra penúltima práctica de transformadores, en el cual tenemos un transformador de marca Acme Transformer. Este transformador, como podemos observar acá en nuestra placa de característica, nos dice acá su referencia del catálogo. También nos dice acá que sus voltajes primarios pueden ser de 240 voltios alternos o 480. En ese caso, si fueran 240 voltios de ingreso, la secundaria vendría a ser la salida de 120 voltios. Y si es 480, las secundarias venían a ser 240 voltios. También podemos observar acá nuestra placa característica que nos dice que el transformador nos soporta 0.25 kilovoltiamperios a una frecuencia que puede ser de 50 o de 60 Hz por fase, por cada fase. También nos dice que nos aguanta acá 100 grados centígrados. Listo, entonces vamos a proceder a conectar acá nuestro transformador. Entonces, por normatividad, nosotros ya sabemos que las líneas negras. Bueno, compañeros, por normatividad, entonces ya sabemos que nuestras líneas negras van a ser las fases, que el blanco es el neutro, que el verde es el tierra. Entonces, basándonos en esto, vamos a buscar acá nuestra configuración, mirando acá, que aquí en el fondo de nuestro transformador observamos nuestra placa, el cual nos dice que las H's van a ser entradas y las X van a ser salidas. Y ahí también nos especifica cómo pueden ser sus configuraciones para que ya bien sea se conecte en las entradas primarias 240 voltios o 480 voltios. Entonces, en este caso, revisando esta configuración, bueno, compañeros, entonces como podemos observar acá, en estas dos borneras tenemos acá nuestra entrada H1 y H4. Entonces estas son primarias. Así está configurado nuestro transformador. Estas son las dos fases que van a salir acá. Estas dos. Y aquí tenemos las X. Entonces, como podemos observar, acá tenemos la X1 y X4, que son estas mismas acá que tenemos acá la salida, que viene a ser el neutro. Entonces, compañeros, vamos a realizar nuestra respectiva conexión de nuestro transformador acá a nuestra acometida. Entonces, por las prácticas anteriores, yo ya tengo acá conformada mi acometida con mi respectivo breaker. Entonces acá ya tengo mi acometida trifásica, en el cual voy a sacar mis dos fases para conectarlo a 240 como nos indica acá el transformador. Entonces acá tengo las dos fases. Voy a hacer su respectivo empalme. No olvidemos acá aislar con nuestros capuchones. Listo, compañeros, entonces ya quedó acá conectado en nuestro transformador. Entonces, por normatividad ya sabemos que aquí estas son nuestras dos primarias, nuestras dos fases primarias. Acá tenemos nuestro neutro de salida y aquí tenemos nuestra fase de salida. Esta es nuestra tierra. Entonces vamos a proceder a energizar nuestro transformador. Listo, compañeros, entonces voy a proceder a energizar. Listo, entonces en este caso ya tenemos acá nuestro transformador energizado. Procederemos a probar nuestro voltaje de salida acá con nuestra pinza. Como podemos observar, compañeros, ahí nos está marcando un voltaje de 123 voltios alternos. Entonces nos está indicando que el transformador está en buen estado, porque acá tenemos
un ingreso, una salida del breaker que nos está marcando en este caso 225 voltios alternos y tenemos una salida en monofásica. Bueno, acá tenemos nuestra última práctica de transformadores, en el cual tenemos un transformador monofásico. Acá, como podemos ver, estas son las 3 entradas o bobinas de primera, como nos explica acá en este. Acá, como podemos ver, la fase pues es el negro, el neutro, el blanco, y el verde, la tierra. Y acá, al otro lado, tendríamos la salida, o sea, la bobina 2, las secundarias. Acá tenemos nuestras puntas de salida, como nos indica, o sea, la bobina secundaria. Acá nos indica que va a entrar un voltaje alterno de 115, como podemos ver. Y para la salida tendríamos una salida alterna de 12 con su neutro 0 y 12 con su neutro 0. Listo, ya teniendo esta información, ahora procedemos a conectar. Acá ya tenemos nuestro debido breaker conectado con nuestra toma monofásica, la cual vamos a conectar ahorita. Acá ya podemos ver que la primera línea es la fase y la segunda es el neutro. Vamos a proceder a conectar nuestras fases, por seguridad con su debido capuchón. Ahora vamos a conectar nuestros neutros. Aquí ya tenemos nuestra conexión entonces terminada, donde ya tenemos conectada nuestra fase, nuestro neutro y la tierra aislada. Y acá nuestras puntas de salida. Vamos ahora a energizar el transformador. Ya teniendo energizado nuestro transformador, vamos a tomar medidas con nuestra pinza, la cual entre estas dos puntas, que es una fase y un neutro, nos va a medir 12 o algo cercano. Podemos ver que varía de 12 a 13. Y ahora con las otras también tiene que medir 12 o algo cercano. Podemos ver que mide 14 o 13. Ahora vamos a probar el voltaje de salida que nos da, que dice que es 12 o algo cercano. Ahí podemos ver que da 12 o 13 y va fluctuando. Y ahora en el otro también tendrá que dar lo mismo. Pues, se descarga. Podemos ver que da un voltaje de 14. Y así comprobamos que nuestro transformador sí funciona correctamente. Funciona correctamente porque tenemos una entrada de 130 y ya nos transforma a una salida de 12, 13 o 14, porque estaba variando.